Si te conformaste, te rendiste. Entonces, estás o seguís en el mismo lugar. ¿Y cómo lo sé? Porque aún te duele, te hace sufrir lo que dicen de los docentes. Y quiero comenzar con un pasaje bíblico del Maestro Jesús que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Muy bien. La verdadera razón de por qué los hábitos sí importan, y es preciso hacerlos obvio. ¿Por qué? Porque tomar conciencia es la clave. ¿La clave para qué? Para cambiar tus frutos, para cambiar tus resultados, para modificar aquello que no te gusta en tu tarea de ser docente. Entonces te invito a que te quedes en este video, en esta clase, porque vamos a responder a esta pregunta y sobre todo a develar por qué seguís estancada en el mismo lugar. Seguramente ya han comenzado las clases al momento que veas este video, y cada hábito está enraizado y surge en piloto automático. ¿Verdad que muchas veces has sentido que salís de la escuela y ya no querés escuchar más nada de la escuela? Pero resulta que ves noticias sobre lo mal que está la educación, sobre lo que dicen los docentes, que te llega un mensaje de lo difícil que estuvo la jornada para tu compañera, y resulta que para mañana tenés que entregar un documento, una planificación, y resulta que querías descansar, pero no se puede. ¿Por qué? Porque además tenés otras actividades con tu familia, otras actividades personales y un sinfín de tareas que requieren de tu presencia, y algunas de ellas vas a poder ir, vas a poder asistir y habrás o cumplir. En tu cabeza sigue girando, sigue dando vueltas todo lo que tenés que hacer y todo lo que te demanda la escuela. Entonces, todos estos pensamientos, ¿sí?, de lo que te falta, están tejidos en un rulo, ¿sí?, o forman parte de un rulo de causas y efectos, y esto te trae más y más y más de lo mismo. ¿Qué es lo que te trae? Probablemente traiga escasez. ¿Escasez de qué? De energía, escasez de motivación, escasez de ganas, escasez de voluntad. Bien, escasez, ¿sí? La escasez no es solamente material, la escasez también tiene que ver con las emociones. Pero también la alegría por momentos hace su entrada, y aunque parece desvanecerse rápidamente, no es que sea pesimista, pero ¿cuántas veces te has escuchado decir: la escuela no es mi vida, la escuela es mi trabajo? Como si todo lo que te pasa allí no es parte tuya, o podés desprenderte, o podés despojarte de ella al salir y volver a ponerte la tarea de ser docente al ingresar al otro día a la escuela, tal como si fuera una mochila que me la pongo y me la quito, ¿sí?, o me la saco. Y déjame decirte que nada de esto es así, digamos, no estamos escindidos, resulta que no estamos divididos. Claro que la escuela no es tu vida, forma parte de tu vida, forma parte de tu vida. Y la modelás, tu tarea de ser docente, con ese 80% de tus pensamientos que son negativos y el otro 20% de pensamientos que son positivos. Y además, sumado a que el 95% de estos pensamientos son inconscientes y solamente un 5% son o pertenecen al plano de la conciencia. ¿Te vas dando cuenta de por qué sí es importante trabajar sobre tus pensamientos, sobre tus hábitos, y por qué sí también es sumamente relevante atender esta exhortación que nos hizo el Maestro Jesús, tan vigente en la actualidad, sobre el renovar tu mente o renovar tu entendimiento? Dijo el Maestro Jesús: tu entendimiento, ¿sí? Los malos hábitos, ya habíamos comentado en videos anteriores, que suponen un dolor real que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en las áreas emocionales, en el área de la salud, en el área de las relaciones y en nuestras acciones o nuestras prácticas cotidianas, que de seguir en la misma rutina con aquellos resultados que no anhelo para mí, para mi vida, para mi tarea profesional, probablemente no seas consciente de cuánto estas acciones o estos pensamientos o estas emociones están afectando. Tal vez digas racionalmente: no, esto no me afecta, o esto sí me afecta, o esto no tiene nada que ver, o esto ya lo sé.
Pero, ¿dónde ves que sí intervienen este 80% de pensamientos negativos? En tus resultados, ¿sí? Es tiempo de poner un off al piloto automático y empezar a escucharte lo que decís, empezar a poner atención a tu registro físico y a las emociones que sentís, y empezar a poner atención a aquellas acciones que estás desplegando. Es convertirte en tu propio observador, ¿sí? Para poder traer a conciencia, traer a luz aquello que estás realizando o aquellos resultados que estás obteniendo, para poder tomar conciencia de ellos y claramente ir hacia la búsqueda de modificaciones o de cambios en pos de aquellos resultados que quieras obtener. Entonces, por ejemplo, pensá, cuando llegas a la escuela, en el recreo, en el aula, apenas ingresás, en reuniones, sean jornadas, reuniones de personal, encuentros, ¿qué es lo que se hace? Se habla de la calidad educativa, de cómo construir proyectos que mejoren la enseñanza, de valorar los avances en cuanto a los aprendizajes de los niños. Se habla amorosamente de los niños y sus familias, se habla de cómo abordar los conflictos, se los considera como parte necesaria para poder seguir avanzando, se hace investigación, cómo nos vinculamos con la comunidad a través de proyectos de aprendizaje servicio. ¿De todo ello se habla? ¿Se habla algo de esto? Bien, porque todo ello construye, ¿sí? O se habla más de la disciplina, del malestar, de la ira que provoca los comentarios sobre los docentes, de las diversas actividades que cada vez son mayores, administrativas, burocráticas, que se les piden a los docentes, ¿sí? Todo ello construye. Entonces, somos el reflejo de nuestro entorno y a la vez lo construimos nuestro entorno físico y también nuestro entorno simbólico. Puede que salga de tu casa con una alegría enorme y resulta que al llegar a la escuela esa desesperanza o esa falta de ganas o ese cansancio haga su ingreso. Por tanto, seguís como normalizando este cansancio extremo, esta calma cada vez más efímera, la pérdida de sentido del para qué hago esto si en realidad otros trabajan menos y cobran igual, la sensación de estar navegando en soledad o remando sin un rumbo claro. Es decir, todo esto puede acontecer. En realidad pueden acontecer tantos escenarios posibles en el ámbito de lo escolar, en el ámbito de la cotidianidad escolar, como docentes existen en una escuela o hay en una escuela. Y eso por hablar en sentido de los micro, ¿no? De hecho, vos y yo sabemos qué es lo que se dice de la escuela. Vos y yo sabemos el desmerecimiento que rodea a la escuela. Sobre ella lo escuchamos, sobre ella enjuiciamos, sobre ella criticamos, sobre ella hablamos, y no siempre hablamos, destacamos cualidades positivas. Bien, todo ello es compartido, ¿sí? Todo ello es compartido. Forma parte no solamente de la propia historia, de tu historia, sino también de la historia colectiva. Entonces, hoy vamos a trabajar, te invito a trabajar sobre 4 puntos centrales en esta primera ley de hacer obvios, en función de traer luz sobre los hábitos que desarrollamos en nuestra tarea cotidiana, y para ello vamos a trabajar sobre esta primera ley que Clear denomina hacerlo obvio, ¿no? Aplicado o pensado en el ámbito de lo escolar. ¿Cuáles son esos 4 puntos? El primero, crear conciencia sobre los hábitos docentes actuales. El segundo es aplicar la intención de implementación. El tercero es el apilamiento de hábitos para reducir el estrés, por ejemplo, o el agotamiento, por ejemplo. Y cuarto, el diseño del entorno. Entonces vamos a trabajar sobre el primero, que es crear conciencia sobre los hábitos docentes actuales. Muy bien. Tal vez uno de los mayores retos en nuestra tarea como docentes sea mantenernos en conciencia acerca de lo que hacemos de manera diaria. Y este es un gran desafío que yo lo viví, que yo ya lo viví y que lo sigo de alguna forma experimentando. Y para ello es preciso registrar
nombrar lo que hacemos, ¿sí? Ponerle palabra. Es como poner el botón de off al piloto automático, ¿sí? Y poner sobre la mesa de manera gráfica nuestras acciones, registrar todo lo que hacemos. Y para ello no vamos a registrar una semana completa, podemos arrancar con un día. Entonces, un ejercicio práctico de este registro es hacer una lista con los hábitos que diariamente desplegamos. Por ejemplo, me despierto, apago el despertador, dejo pasar 10 minutos, después de la alarma, reviso los mensajes en el teléfono, me levanto sin tiempo, preparo la cartera, preparo el bolso de la escuela, me tomo un café en la cafetería de la esquina o en la confitería de la esquina de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, un registro de hábitos, ¿sí? Lo que hago. Hasta incluso le puedo poner o le puedo agregar el horario también en que lo hago, ¿no? Entonces, una vez que vos tengas esa lista, arranca con un día. Una vez que tengas esa lista, ¿sí? Vas a hacer visible lo que haces durante un día. Una vez que la tengas, vas a ir a analizar cada una de esas conductas, si son buenas o malas. Y a cada una de ellas a su lado le vas a poner una B de bueno, una M de malo y una N de neutral. O le podés agregar otra denominación si no te gusta la palabra malo. Bueno, la que quieras, pero digamos, poner en un lugar los que son positivos, los que no lo son tantos y los que son neutrales. Entonces, todos ellos, ¿sí? Una vez que después que los califiques como buenos, malos o neutros, vas a ver si son efectivos en relación a tus metas. ¿Cuántos de esos hábitos te llevan a tus metas? Entonces, vas a calificarlos en relación a si te llevan a tus metas en el largo plazo o en el mediano plazo. Por ejemplo, si estás tratando de llegar a tiempo a la escuela sin tener que estar corriendo, tal vez el hecho de apagar el reloj para poder dormir 10 minutos más o esos famosos 5 minutos más, puede que no sea tan beneficioso. Entonces, lejos de juzgarte y lejos de criticarte, es importante que puedas observar cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus acciones, mejor dicho, tras aquello que consideras un buen o un mal hábito. Y tal vez sea bueno entonces en esta instancia poder preguntarte, ¿es esta una conducta que me lleva a ser la docente que quiero ser? Recordás que en el video anterior uno de los ejercicios fue entregarte distintas preguntas para que puedas ir construyendo tu perfil de docente que elegís ser o que estás eligiendo ser. Entonces, muchas son las docentes que se sienten abrumadas por la cantidad de tareas que tienen pendientes, ¿sí? O que les resultan pendientes, lo que las lleva a procrastinar, la que las lleva a sentirse agotada físicamente, emocionalmente, como no encontrar salida, pero también es la historia que se cuentan. ¿Cuál es la historia que te contás? ¿Sí? ¿Cuál es la historia que te contás? ¿Es tu propia historia o es la historia de otros? Probablemente tenga algo de ambos, ¿sí? Entonces, para poder cambiar esto, es importante poder identificar algunos patrones. Vamos a hacer el ejercicio. En este ejercicio que te propongo, podés armar una tabla de puntuación de hábitos. Una vez que los registraste, al lado le pones el registro que vos quieras, la calificación que quieras, de bueno, de no tan bueno, de neutral. Lleva un registro de un día típico donde puedas desplegar cuáles son cada una de las acciones que llevas a diario, anotando qué actividades contribuyen contribuyen al estrés o que contribuyen a tu propio bienestar, y después mira cada una de ellas a ver cuán positivas son, cuán negativas son o cuán neutrales son. Vayamos, por ejemplo, a hábitos que son negativos. Revisar el celular antes de empezar a planificar, al menos para mí lo son, vos armarás los tuyos. Dejar correcciones para el último momento, no hacer pausas entre clases o entre turnos. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de hábitos positivos? Hacer una pausa de 5 minutos para relajarte entre las clases, cuidando lo que escuchás y la información que entra a tu mente. Otro, planificar el inicio de la semana. Otro, desconectarte del trabajo, de la escuela después de las 18 horas, ni bien salís de tu trabajo. ¿Sí?
En ese listado, que es importante que puedas registrar cada una de las acciones que llevas adelante, vas a ver si realmente están vinculados al logro de tus metas o de alguna forma están vinculados más al logro de acciones o de pensamientos o de emociones que tienen que ver más con la distorsión que con la abundancia. Vamos al segundo punto, que es la intención de implementación. En la intención de implementación, ¿cuántas veces vos pensaste que te falta motivación para poder llegar a concluir o a lograr o a construir ese logro que tanto estás buscando? ¿Sí? Por ejemplo, llegar temprano a la escuela o ir a esa reunión docente con una disposición distinta. Es verdad que no te falta motivación, claro, es verdad, no te falta motivación, lo que te está faltando es claridad. ¿Por qué claridad? Porque muchas veces decís, bueno, voy a esperar el mejor momento, que este no es el momento, voy a esperar el momento correcto o el tiempo para estar más dispuesta. ¿Cuántas veces has escuchado decir, mañana empiezo a hacer ejercicio para tener más energía? Que es distinto a decir, voy a hacer ejercicio el lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana antes de ir a la escuela. Un hábito se fortalece cuando se clarifica, cuando se define con precisión. En lugar de decir voy a hacer ejercicio, es más efectivo establecer una meta clara. Hago ejercicio lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana antes de llegar a la escuela, o a las 6:30 de la mañana antes de llegar a la escuela, o a las 7 de la tarde después de salir de la escuela, o salgo a caminar a las 7 de la tarde después de salir de la escuela. Te pongo ejemplos, ¿sí? Ejemplos, vos construís los tuyos. ¿Dónde radica la diferencia entre motivación y claridad? La diferencia está en la especificidad de lo que querés, ser claro en lo que querés y cómo lo vas a obtener. Y eso mismo te ayuda a decir no a todo aquello que te desvíe del logro de la consecución del progreso hacia esa meta. Si esta claridad no está dada, no es tal, cada estímulo que aparezca en tu cotidianidad, en tus circunstancias, te va a implicar decir sí o no en relación a lo que se vaya presentando. Y cada una de esas circunstancias te van a ir sacando de lo que dijiste que ibas a hacer. Vas a ir definiendo tus acciones en pos de cada estímulo que se te vaya presentando y eso te va a ir sacando de lo que habías dicho que ibas a hacer o que querías lograr. Con la claridad, con la especificidad, reducís la ambigüedad y aumentás las probabilidades de que esto sí finalmente acontezca. Vayamos, por ejemplo, a traer algunas expresiones o ejemplos sobre aplicar esta intención de implementación. Lo importante aquí es recordar que convertir ámbitos deseados en acciones concretas con tiempo y lugar específico, ¿sí?, nos va a permitir tener cada vez mayor claridad. La fórmula sería la acción, la conducta, a ello le sumas el tiempo y a ello le sumas el lugar. Por ejemplo, una expresión, voy a corregir exámenes lo más pronto posible. Está la conducta, ¿sí?, que corregir exámenes, pero no está definido ni el tiempo ni el lugar. Qué distinto es, voy a corregir 5 trabajos prácticos o 5 exámenes a las 18 horas en mi escritorio después de tomarme un café. Fíjate que está más circunscrito, ¿sí? Incluso cuando lo mencionás o lo decís en tiempo presente y en primera persona, yo corrijo 5 trabajos prácticos, fíjate que te delimita, que te delinea, que te sitúa en un lugar o en una situación totalmente particular y con una claridad total. ¿Sí? Otro ejemplo, para reducir el agotamiento mental. Voy a tratar de relajarme después del trabajo. ¿Sí? No, la conducta aparece del relajarme, pero no dice ni tiempo ni lugar. Entonces, qué distinto es después de cerrar la computadora a las 19 horas, después que planifiqué, que organicé, que hice el informe. Después de cerrar la computadora a las 19 horas, voy a hacer 10 minutos de meditación en mi habitación. Fíjate cómo te circunscribe, cómo te delimita, cómo contornea esta conducta, este tiempo y este lugar.
no se trata solamente de la creación de expresiones, que es sumamente importante porque son creadoras, son pensamientos, palabras creadoras de tu realidad. Pero lo que estamos haciendo es traer tus propios hábitos, tus propias acciones para poder echar luz sobre ellas, para poder ir trabajando cuáles son las causas de los efectos o los resultados que estás teniendo y de los cuales querés seguir trabajando para poder ir transformándolos, ¿sí? Vamos con el tercer punto. El tercer punto es apilamiento de los hábitos. ¿A qué se refiere con apilamiento de los hábitos? Consiste en poder vincular un hábito nuevo, con uno que ya practicás de forma regular. Entonces, por ejemplo, después de cepillarme los dientes, voy a hacer una caminata de 30 minutos. Esta estrategia, ¿en qué consiste? Consiste en poder incorporar nuevos hábitos y aprovechar la estructura de hábitos que ya tenés establecidos, que son los que querés seguir conservando porque te dan buenos resultados, o esos buenos resultados son los que vos querés, no es que exista un único, ¿sí? Son los resultados que vos querés y que te están llevando de manera paulatina, sostenida y determinada al logro de tu meta. Donde vos decidís insertar un nuevo hábito en tu rutina diaria, esto puede marcar una súper diferencia, una gran diferencia. Entonces ahora, esta estrategia facilita la incorporación de nuevos hábitos al aprovechar la estructura que vos ya tenés construida sobre estos hábitos establecidos y que te están llevando de manera sostenida a la construcción o al logro de tu propia meta. Entonces, donde vos decidís insertar un nuevo hábito en tu rutina diaria, esto puede marcar una gran diferencia. No cualquier hábito, el hábito que vos elijas que te va a llevar a lograr la maestra que querés ser. Ahora vamos a hacer el ejercicio de ir a la lista que hiciste en el primer punto, en ese registro de hábitos, y seleccionar cuáles de esos hábitos son los que marcaste como buenos, ¿sí? Y observa dónde podés incorporar este nuevo hábito que te lleve a tu meta, a esa docente que estás eligiendo ser, esa maestra o esa docente renovada. Considera cuándo podés llevar adelante ese nuevo hábito de manera exitosa y no cuando estás haciendo otra tarea o otra actividad, por ejemplo, salir a caminar a las 10 de la mañana porque sabes que en ese horario estás en clase. Entonces, para no sabotearte, para no boicotearte en la constitución de ves que quiero salir a caminar pero resulta que no puedo porque estoy en clase. En realidad eso ya lo sabes. Y en ello también juega un papel importante la planificación, pero no la planificación escolar, sino la planificación de lo que vos querés lograr en el pequeño, en el mediano y en el largo plazo. Entonces aquí te entrego una frase de Jim Rohn que dice: no empieces un día sin que antes lo hayas terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que un día, ¿sí? Se termina cuando lo has planificado, cuando ya lo has planificado. Vamos a ejemplos de apilamiento de hábitos para reducir el estrés. Aprovechar hábitos existentes para incorporar nuevos hábitos positivos, a esto se refiere. Entonces, después de tomar mi primer café en la escuela, escribiré las 3 tareas más importantes del día. Después de terminar una corrección, voy a hacer 3 respiraciones profundas antes de pasar a la siguiente. Y después de despedirme de mis estudiantes, voy a hacer una pequeña pausa, una pequeña caminata, o saldré a tomar 5 minutos de aire antes de ingresar a la sala de profesores a la siguiente reunión. ¿Sí? Son ejemplos de hábitos. Vos escribís los tuyos. ¿Y cuál sería ese hábito nuevo que te llevaría al lugar hacia donde vos querés ir? ¿Un lugar físico o un lugar simbólico?